7:35 minutos de la mañana. Seguimos nosotros en esta oportunidad para conversar con Edgar Zambrano, dirigente nacional de Acción Democrática, vicepresidente de Acción Democrática. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias a usted. Están girando Acción Democrática por el país, ¿no? A propósito de estas elecciones o de esta elección primaria de la oposición, pero no solo desde ahora. Tienen ustedes tiempo recorriendo Venezuela. ¿Qué se escucha en las calles? ¿Qué dice la gente? Bueno, el partido tiene una política de carácter organizativo donde desde hace bastante tiempo viene desplazándose por todo el interior del país y recientemente la dirección igualmente designó un grupo de delegados para cada seccional a los efectos de motorizar todo lo que tiene que ver con la política orientada al proceso de elecciones primarias. A ese tenor, por supuesto que observamos el clamor, el reclamo, la necesidad que plantea en cada esquina, en cada plaza, los ciudadanos, no solo militantes de AD en resistencia, sino todos aquellos que de alguna manera reciben en carne propia el fracaso del modelo político y sus políticas públicas. Esas políticas públicas que mantienen al ciudadano haciendo una cola por la gasolina, por el gasoil, que va al centro de salud y no tiene absolutamente ningún tipo de asistencia, y todas esas carencias que han empobrecido de manera dramática a la sociedad venezolana. La involución que ha vivido el pueblo venezolano, que de alguna manera aniquiló lo que era la movilidad social y las condiciones de vida de nuestro pueblo. Ese es el reclamo natural de la gente de a pie. 10 años después, la oposición pues parece estar encaminada a un proceso electoral presidencial. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo veían Venezuela hace 10 años y cómo ven Venezuela ahorita? El proceso político ha ido decantando una serie de situaciones que van estableciendo en su curso estrategias, unas asertivas, otras erróneas, lo que podemos significar que 10 años atrás y hoy, si lo vemos por el retrovisor, pues no ha pasado absolutamente nada distinto, porque el modelo político ha tenido una sola conducta. Bueno, se ha agudizado la crisis. Que ha sido el desastre nacional. En la medida que pasa el tiempo, que se cierran los espacios, donde el ciudadano tiene la oportunidad cierta de valorar, porque vive en carne propia el tema de la situación país, pues inmediatamente tiene que llegar a una conclusión. Tenemos 22 años de un fracaso generalizado, de un modelo político que no le trajo nada nuevo al país, de políticas públicas inexistentes, que repito, están en una situación gravosa frente a la necesidad de nuestros ciudadanos y en consecuencia el mismo fracaso vislumbrado hace 22 años ante la pretensión de imponer un modelo político en el país contra la voluntad del ciudadano es la misma que tenemos 22 años después como resultado del fracaso de ese modelo político. Ahora, un proceso político y un proceso de elección primaria que pues se tiene previsto que se desarrolle el 22 de octubre de este año, pero ¿qué va a pasar en el caso tal de que el abanderado de esta primaria pues sea un candidato que esté inhabilitado, como por ejemplo lo está Enrique Capriles, como entiendo María Corina Machado tampoco podría, digamos, ser la candidata porque fue inhabilitada, de acuerdo a una información que surgió por parte del Consejo Nacional Electoral? La oposición está plenamente confiando en un proceso de negociación en México para que estos líderes políticos sean habilitados luego de la primaria. Bueno, la oposición, en una situación normal, en una situación donde la Constitución fluyera
en todos los espacios de la vida política nacional, en primer lugar, no tendríamos partidos judicializados y en segundo lugar, no tendríamos dirigentes políticos inhabilitados. Porque eso no es democracia, eso es abuso de poder, es violar el texto constitucional y es ir contra los derechos humanos, garantías constitucionales y derechos políticos de los ciudadanos. De tal manera que la comisión de primarias tiene allí un escenario a trabajar. Cómo hacer que esto no se convierta en una piedra de tranca para el proceso primario. En segundo lugar, tenemos el tema de los encuentros entre la oposición y el gobierno. Encuentros necesarios que debe marcar lo que debe ser, digamos que la recomposición de la política venezolana. En primer lugar, ahí debe privar algo público y notorio, el reconocimiento entre las partes. Si las partes no se reconocen, si las partes se agreden, si las partes se flagelan, pues no hay posibilidad de conseguir un punto de encuentro donde puedan interactuar esas dos posiciones y en consecuencia se lleguen a acuerdos de debido cumplimiento, acatamiento por las partes. Allí hemos tenido la actuación en diversos escenarios de factores internacionales, gobiernos democráticos del mundo, organizaciones que se dedican al tema de la resolución de conflictos, que es lo que priva en un desencuentro como el que vive el pueblo venezolano, y en ese sentido, allí siempre, en la hoja del petitorio, haya sido en Barbados, en México, en República Dominicana, en el Reino de Noruega, donde en los espacios donde se haya tenido la oportunidad de sentarse a plantear los problemas, el petitorio ha estado plegado de 4 o 5 elementos fundamentales. Allí está el proceso electoral, en consecuencia, poder electoral. Allí está la judicialización de los partidos, la inhabilitación de los dirigentes políticos, el tema económico del país y un tema que a muchos les produce urticaria, que es la liberación de los prisioneros políticos, civiles y militares. En ese sentido, hasta la última reunión, de acuerdo a la información que ha prestado a la opinión pública el jefe de la delegación venezolana, el doctor Gerardo Blay, pues eso ahora está en un proceso estacionario. Lo lógico, lo direccionalmente correcto, sería que esas negociaciones se habiliten nuevamente, se establezcan para poder orientar lo que será el desideratum político del país en el tiempo futuro. El diálogo es una práctica universal, tiene una hilación histórica. El diálogo es la fuerza de la palabra, es la palabra como instrumento para controvertir la violencia. Y desde ese punto de vista nosotros apostamos, siempre hemos apostado al diálogo como un factor resolutivo en el tema del desencuentro en la política venezolana. Vamos a una pausa y ahorita seguimos abordando el tema de la negociación y el diálogo entre la oposición y el gobierno venezolano. 7:44 minutos, ya regresamos. 7:46 minutos, seguimos nosotros conversando con Edgar Zambrano, dirigente nacional de Acción Democrática. Conversamos algo en el segmento anterior y es el tema de la negociación. Jorge Rodríguez ha dicho hace un par de días que pues no iban a firmar ningún acuerdo el gobierno con la oposición hasta tanto no se liberaran el total de las sanciones.
Hablaba usted hace rato de ese proceso, pero se necesita de una u otra manera voluntad política por parte del gobierno para avanzar en el proceso, porque aunque ustedes tengan toda la disposición de avanzar en un acuerdo, bueno, el gobierno se frena, ¿no? El ABC Sí. de todo acto de negociación política está preñado de manera categórica por la actitud, la voluntad política y democrática para resolver los temas en lisa, en discusión. Desde ese punto de vista, la oposición ha venido organizando, expresando, plasmando en la mesa de discusión su punto de vista. Igualmente lo ha hecho la representación del gobierno. Siempre van a existir desencuentros en cualquiera de las propuestas. No se trata de un acto de rendición, de arrear banderas. No se trata de una renuncia de principios. Cada quien mantiene sus posiciones, sus pensamientos, su filosofía, sus ideologías. Pero el encuentro, que es obligado por un problema social inmensamente grave que vive el país, por un problema que se deriva de la imposición de unas políticas que han sido nefastas para la economía, para el aparato productivo nacional, para la recomposición del Producto Interno Bruto, para la habilitación de las zonas industriales en Venezuela, pues sin duda alguna que ante una situación de esta serie de, digamos, de hechos van a estar plasmados en la mesa. Ahora, si el gobierno no tiene voluntad, si la oposición no tiene voluntad, pues no tiene ningún sentido aplicar el método de la resolución de conflictos. Si se aplica el método que es habilitando la conversación, el reconocimiento entre las partes, pues por supuesto que debemos tener como formato conclusivo una nueva dirección en políticas públicas y la desactivación de estas anomalías que desconocen la Constitución, como la judicialización de los partidos, los presos políticos y la inhabilitación de la dirigencia política nacional. ¿Quién es el candidato de Edgar Zambrano para la elección primaria? Acción Democrática y Resistencia tiene un candidato. Y un candidato con unas bondades que están perfectamente siendo demandadas por la sociedad electoral. Es lo que pide el mercado electoral. Un candidato joven, un candidato inteligente, un candidato con formación política, un candidato con formación académica y un aparato con una organización como la de Acción Democrática. Un candidato que está recorriendo el país, que está siendo acompañado por toda la estructura nacional del partido y que se ha mostrado ante la opinión pública como un venezolano trabajador, como un venezolano con muchos deseos de coadyuvar al país a salir de la crisis política que vivimos por la vía constitucional, Sí, el por la candidato, vía electoral. Y ese candidato que demanda ese mercado electoral está exponiendo sus puntos de vista. Hay otros candidatos. Bienvenidos los candidatos. Bienvenido el proceso de primaria. Bienvenida la activación de nuestros derechos políticos y garantías constitucionales. Pero nosotros, ADN Resistencia, tiene un candidato que es el compañero Carlos Prosperi y por él estamos activando. si no es Carlos De abajo Prosperi, hacia arriba, todos los mecanismos. si no es Carlos Prosperi y resulta electo Enrique Capriles o resulta electa María Corina Machado o el Conde del Guácharo. Pedro, Juan o Diego. La dirección nacional del partido ha dicho de manera enfática el compañero Henry Ramos e incluso el propio compañero Prosperi, si no ganamos las primarias, quien resulte electo
a través de la manifestación de voluntad popular del pueblo venezolano, consultado vía su voto, que es su opinión, nosotros inmediatamente reconoceremos y al día siguiente estaremos trabajando por la decisión que emane de una elección primaria. ¿Quién gane? Pero también aspiramos que de ganar nuestro candidato, y para eso estamos trabajando las 24 horas del día, las demás organizaciones y actores de la política nacional que participen en el proceso, igualmente reconozcan nuestro triunfo y permitan que un ADECO, un hijo de Rómulo Betancourt, un hombre de la democracia, sea el nuevo líder del país. Ayer Casal, presidente de la Comisión de Primaria, hablaba de un pacto de no agresión entre los candidatos. ¿Por qué hacer un pacto de no agresión entre candidatos cuando el enemigo, en teoría, no debería estar dentro de la oposición, ¿no? Bueno, la política venezolana, digamos que la política del continente, de México hacia abajo, se vino caracterizando por la confrontación entre los propios actores. No existía. ¿Cuándo se aprende? No existía quizás una competencia en los términos que se presenta ahora, con abuso de poder, sin autonomía e independencia de las instituciones del Estado, sin credibilidad. Y por supuesto que esto, de alguna manera, engrosa el arsenal de argumentos que se desarrollan en una confrontación. El pacto de no agresión, pues tiene una sana y lógica razón de ser. Si la sociedad democrática venezolana, activando un mecanismo de consulta como las primarias, no tiene la suficiente madurez política para entender que es el camino correcto, que es la única vía para buscarle una salida a la crisis nacional, pues estaríamos cometiendo un gran error. Y el esfuerzo del profesor Casal, por ejemplo, que preside la Comisión de Primaria, un gran venezolano, un hombre del derecho, de la academia, de las aulas de las universidades, ha hecho una propuesta correcta y perfectamente administrable. Solo que para eso se necesita cultura política y democrática. Y deben entender los actores que un pacto de no agresión significa respeto, acatamiento a las normas, acatamiento al resultado. Que un pacto de no agresión significa transmitirle al venezolano, a toda la sociedad democrática del país, que con inteligencia, este sector de la Venezuela que aspira a un cambio se puede entender perfectamente y puede construir la opción de la victoria en el 2024. De eso se trata el pacto de no agresión, que comparto absolutamente. Hablaba usted hace unos minutos de mercado, ¿no? En el mercado político, pues distintas personas tienen distintas opciones. En esta oportunidad está Bernabé Gutiérrez, está Antonio Carri, está José Brito y hay otros políticos también que tienen la intención de participar en esta elección presidencial, pero que dicen que no van a participar en la elección primaria. Son en este caso opciones que tiene la ciudadanía también, que de una u otra manera podrían restar votos a ese candidato unitario que surja de la primaria en el año 24. ¿Qué hacer con estos actores políticos o en esta circunstancia? Hay una máxima de nuestro líder fundador, el compañero Rómulo Betancourt, que decía de manera categórica: la dirigencia y las bases están donde están sus líderes. Y eso es categórico. Un liderazgo bien construido pues va a tener el respeto de las bases de las organizaciones políticas. Y ello va a permitir que el gran caudal, la gran mayoría de la sociedad venezolana esté
donde tengamos un factor resolutivo lógico, racional y democrático. Y no hay otro en este momento que la elección primaria. Nosotros, en Acción Democrática, en Resistencia, venimos trabajando desde hace rato en un proceso de elección. Nosotros nos queremos contar. Queremos saber cuántos somos. Queremos saber dónde estamos frente a la sociedad de la partidocracia venezolana. Y ese trabajo viene dando sus frutos. Si vemos las redes o cualquier otro medio de información, allí podemos observar a un partido en la calle, vivo, transmitiendo energía. Estamos en nuestra propia salsa, en lo que nos gusta hacer, en el activismo político, atendiendo a los dirigentes, atendiendo a las bases del partido, escuchando al ciudadano. ¿Cuántos votos resta Bernabé armando Gutiérrez? la estructura electoral, organizando los centros electorales, caminando con el candidato. Y en eso tenemos un entusiasmo que desborda más allá, incluso los lineamientos de las direcciones políticas nacionales y seccionales, porque el pueblo adeco se ha integrado en torno a su candidatura y ese pueblo adeco va a trabajar de manera determinante y categórica para que Carlos sea el próximo presidente. ¿Qué tan dura es la estructura para ir cerrando de Bernabé Gutiérrez y cuántos votos podría restar a una elección, a un candidato presidencial? Mira, el mercado electoral es muy amplio, bastante amplio, digamos que variopinto. Nosotros en ese mercado electoral respondemos por la actuación de nuestra organización política. AD en Resistencia, los hijos legítimos de Rómulo Betancourt, frente a las demás opciones que están allí. Bueno, cada quien asume el costo político de sus decisiones, cada quien asume el costo político de sus resultados. Nosotros estamos trabajando para ganar. Nosotros no estamos mirando a los lados. Nosotros estamos mirando al frente, al horizonte, hablando con cada venezolano, mirándolo a los ojos, reconociendo los errores que hemos cometido, pero también haciendo lo que debe construirse con los argumentos y el discurso para que el venezolano sepa cómo defenderse frente a los ataques de los extremos. Nosotros somos un partido de la socialdemocracia venezolana. Estamos en el centro. Y tenemos una ventaja. En este proceso de elegir el candidato de las primarias, no hay tarjeta de ningún tipo. Nombre y apellido. Listo, de manera que el que vote por Prosperidad se le está votando por Acción Democrática. Muchísimas gracias. Y el 24, tarjeta única. Muchísimas gracias De por manera que acompañarnos. el país tiene sus fórmulas para resolver estos desencuentros. Gracias a ustedes. Bueno, era Edgar Zambrano, dirigente nacional de Acción Democrática, el día de hoy conversando con nosotros sobre todo el escenario político nacional e internacional también y bueno, tocando un punto clave en la Venezuela de hoy día y es la elección primaria que se tiene previsto para este octubre 2023. A esta hora, 8 en punto de la mañana, nosotros despedimos. Entonces, Primero es Noticia, nos vemos mañana a las 7 de la mañana.